Señor, Señor, derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Que puedo, porque es una bendición siempre estudiar su palabra. Dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hoy el libro de Números en capítulo 1. Los primeros 10 capítulos de Números cubren 50 días y describen cómo Moisés organizó la nación de Israel para su viaje a la tierra prometida. Hoy veremos los primeros 4 capítulos, no versículos. Y el próximo miércoles, los capítulos 5 al 10. Versículos, capítulos. Wow. Capítulos, todos son capítulos. Hoy, 4 capítulos. No, capítulos. 4 capítulos. 6 capítulos. 4 capítulos hoy, 6 capítulos el próximo miércoles. Pero no leeremos obviamente cada versículo, pero quiero animarlos a que lean por completo estos capítulos en su propio tiempo. Es algo importante. Pero vamos a hacer un pequeñito repaso. Empezando en el libro de Éxodo, nos dice cómo Dios rescató a Israel de Egipto. El tema de Éxodo es redención. Ese es el tema. En el capítulo 19, Dios hace un pacto con Israel, que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo santo. Esto significa que Dios viviría con ellos. Ellos construyen el tabernáculo y en Éxodo capítulo 40 el tabernáculo es consagrado a la gloria de Dios, desciende sobre el tabernáculo. En el libro de Levítico, ellos reciben la ley. La ley describe cómo Dios, que es santo, debe ser adorado. Vemos las instrucciones a los sacerdotes en cómo guiar a la nación en su adoración. Levítico explica la necesidad de santidad en la adoración, en la vida familiar y la necesidad de ser un buen prójimo. Sí, es algo necesario. Y cómo cuidar a los pobres. Tenemos esas cosas en el libro de Levítico. Y acuérdense que el libro de Levítico solo cubre un mes en la historia de la nación de Israel, pero Números cubre casi 39 años de la historia de Israel. En Números el enfoque cambia de la ley a la historia. Es un libro historical. En Números el simbolismo es muy importante. El tabernáculo se encontraba en medio del campamento.
Dentro del tabernáculo se encontraba la presencia de Dios sobre la arca del pacto en el lugar santísimo. Alrededor del tabernáculo habitaban los sacerdotes y los levitas. Y más allá de los levitas fueron los 12 tribus de Israel. Sin importar dónde ellos iban o se encontraban, la presencia de Dios siempre estuvo en el centro. Siempre. Dios fue quien determinó cuando ellos debían partir. Si la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se movía con la nube. Si la nube se quedaba sobre el tabernáculo, de nuevo, el pueblo de Israel acampaba ahí. Solo depende a Dios, nada más. Entonces, vamos a empezar en capítulo 1 y leamos versículos 1 al 4 en el libro de Números, capítulo 1, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón y sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces, en ese momento, ellos han estado fuera de Egipto por 13 meses. En este momento. Y ahora Dios habló con Moisés. Algo increíble. En este libro, más de 150 veces vemos la frase Dios habló o Dios dijo. Más que 150 veces. Entonces creo que Dios es en control de todo. Moisés no quiso hacer nada hasta escuchar directamente de Dios. Nada. Debería ser lo mismo con nosotros. Pero esto requiere paciencia. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos paciencia. Ellos esperaron en Sinaí por un año para comenzar su viaje a la tierra prometida. Un año. Aprendemos aquí que Dios quiere hacer algo muy específico. Dice: Moisés y Aarón deben tomar un censo de cada hombre de 20 años arriba, con el propósito de formar ejército y prepararse para invadir la tierra. Es complicado. Ellos están preparados para la guerra. Esa es la idea de que Dios mandará a su pueblo a destruir la gente que vive en la tierra prometida. Se nos hace difícil, ¿verdad? Pero debemos confiar
en la soberanía de Dios. Él es recto, Él es justo y Él conoce el futuro. ¿Alguien aquí que conoce el futuro? Yo no, nada. Pero Dios sí. Las naciones que habitaban la tierra prometida eran paganos. Ellos eran de quién? Esaú, los cananitas, viviendo completamente en contra de Dios. Ellos serían como un cáncer si permanecerían ahí. Esto afectaría la nación de Israel negativamente. Es lo mismo con nosotros. Si usted está pasando casi todo su tiempo con los no creyentes, definitivamente esto afecta su vida negativamente. Es imposible que eso no suceda. Es imposible. Y Dios sabe, eso sería un problema por la nación de Israel. Como un doctor remueve un tumor mortal del cuerpo de un paciente, Dios usó Israel para remover las naciones paganas de la tierra prometida. Dios es santo. Y Él quiere su tierra santa. Alguien dijo, recuerda, la vida cristiana es un campo de batalla, no un patio de recreo. Tenemos un enemigo que pelear, ¿verdad? Satanás encanta pelear con nosotros. Todos los días. No existe la posición neutral en este conflicto, ¿verdad? No existe. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 12, versículo 30? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Hay una posición neutral en esta frase? No. Entonces, no existe esta posición. El que no es conmigo, contra mí es. Con el censo, la nación de Israel se prepara para batallar. Versículo 4 dice, un hombre de cada tribu ayudan a Moisés y Aarón con el censo. Y en versículos 5 al 16 tenemos la lista de los nombres de los jefes de cada tribu. Pero quiero que veamos un nombre en versículo 7. Y el nombre en versículo 7 es de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Naasón. Él es el jefe del tribu de Judá. ¿Ok? Es importante. Vemos en Ruth, capítulo 4, versículo 20, que de su linaje descendió el rey David. ¿Ok? Luego, en Mateo, capítulo 1, versículo 4, vemos su nombre de nuevo en el linaje de Jesús. Con esto vemos que ya está comenzando la preparación para que Jesús venga a este mundo. Vemos aquí en el tercer libro de la Biblia, empezamos el linaje de Jesús. Es importante.
En versículos 19 al 46 tenemos los resultados del censo de los tribus. Dice, hay 603,550 hombres mayores de 20 años. Este ejército es grande. 603,000 hombres listos para pelear por la tierra prometida. Basado en este número, se estima que la población de la nación de Israel era entre 2 a 2,5 millones de personas. Es una nación grande. Cuando yo estoy pensando en este número, yo estoy pensando, ¿cómo es posible a mover 2 millones de personas en el desierto? Creo que eso es mucho trabajo. Imagínense solamente moviendo toda la gente en Liberia. Y esto es nada en comparación de 2 millones. Eso es casi como moviendo todo de San José. Imagínense, toda la gente de San José y sale. Donde Dios está guiando. ¡Wow! Es increíble cuando entendemos este número. Pero es algo increíble. Dios le había prometido a Abraham años antes que sería una gran nación. ¿Recuerda? Abraham solo tenía un hijo. Imagínate, solo un hijo. Y Dios está diciendo, un día sus descendientes sería una gran nación. Creo que muchos años en el futuro, porque solamente ahora tengo Isaac. Pero vemos aquí, esto es la prueba que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. En Números capítulo 26, la nación de Israel tiene un segundo censo. Sabemos que por la desobediencia y rebeldía, solo 2 hombres de este primer censo estarán presentes para el segundo. Y esto es Josué y Caleb, nada más. El resto murieron en el desierto por su desobediencia. ¿Y qué es el número? 603,000 hombres murieron en el desierto. Es increíble. Cuando finalmente Israel entró la tierra prometida, solo Josué y Caleb son los originales que están peleando por la tierra. En el nuevo censo es un otro grupo completamente. Los levitas no fueron Dios les dio construcción, transporte y cuidado del tabernáculo a ellos. Tienen un censo en capítulo 3 que es aparte para ellos. Pero vamos a avanzar en capítulo 2 y vamos a leer versículos 1 y 2. Vemos de nuevo, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno juntos de su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres,
alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces, ellos acamparán juntos, pero por tribus. Los 12 tribus. Dios tiene un lugar específico para cada tribu. El campamento es una cuadra. Si puede ver en el centro, si eso es el centro, esa pequeña parte es el tabernáculo, alrededor los levitas y aquí los 12 tribus. Qué bueno mi mapa, más o menos. En versículos 3 al 9, él habla específicamente acerca del lado este del campamento. En este lado estaban 3 tribus: Judá, Isaacar y los miembros de estas tribus son descendientes de Lea. Okay, ¿quién es Lea? Está pensando. ¿Quién es Lea? De Abraham, él tenía un hijo, ¿quién? Isaac. Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. Y un poco más tarde, Jacob cambió su nombre por Israel. Y de Jacob tenemos el tribu de Israel. Jacob tenía 12 hijos, pero él tenía, recuerda, 2 esposas, Lea y Raquel. Entonces, estos 3, Judá, Isaacar y Zabulón, son descendientes de Lea. Este lado tenía más que los otros grupos de 3. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la entrada del tabernáculo fue en el lado este. Entonces, ellos podían proteger este lado. Esto es lo mejor, ¿verdad? Si yo tengo la entrada de mi casa, yo quiero más protección. ¿Dónde? Frente a mi casa. Esto fue lo mismo aquí. Ellos quieren proteger el tabernáculo. En versículos 10 al 17, en el lado sur estaban las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Este lado tenían 151,450 hombres en total. Y ellos fueron descendientes de Lea también. En versículos 18 al 24 es el lado oeste. Y tenemos aquí las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Y este lado tiene 108,100 hombres. Pero ellos son descendientes de Raquel. Y finalmente, del 25 al 31, el lado norte, tenemos las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Y ellos tenían 157,000 hombres. Pero algo diferente aquí, Dan y Neftalí eran hijos de la sirvienta de Raquel.
Y Aser era un hijo de la sirvienta de Lea. Si recuerda la historia de ellas siempre estaban peleando cuando ellos están tratando de tener un nuevo hijo. Fue un juego, más o menos. Él fue enojado. Entonces finalmente usa su sirvienta, tenía uno, y por un rato no podía tener un hijo. Entonces ella usó su sirvienta por 2 más hijos. Finalmente Raquel tenía sus propios hijos. Entonces fue horrible. Pueden imaginar la casa de Jacob, esta pelea entre ellas. Pero eso es como formaron de la nación de Israel. Algo también interesante, cuando marchaban, las tribus este y sur iban al frente. Las tribus este iban atrás. Y los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y los levitas, con las cosas del tabernáculo, iban al medio. Un punto de todo esto, con el campamento y cómo ellos marchaban. Dios debe estar en el centro. Es increíble, de todo. Él está en el centro del campamento y también la marcha. Dios debería ser en el centro de todo para cada creyente. Dios estuvo con su pueblo todo el tiempo en el día y está con nosotros siempre. Jesús nos dio una promesa, ¿verdad? Tenemos una promesa directamente de Jesús. En Mateo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Todos los días. Nuestro cuerpo es el templo. Aprendemos del domingo pasado. Tenemos al Espíritu Santo guiando, dirigiendo nuestras vidas todos los días, si quiere. Necesitamos mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es en el centro de su vida? ¿Qué es en el centro de su vida? Cristo. En este momento de su vida. Cristo en el centro de su vida. ¿O es otra cosa? Es Cristo el centro de su vida. No solo domingo o miércoles, pero lunes a domingo. 7 días cada semana es Dios en el centro de su vida. Él quiere mantener esta posición en cada persona.
claro. Él es en el centro del campamento y Él es en el centro del... Siempre está en el centro. Y si quiere ver su propio tiempo en Apocalipsis, capítulo 21, en el Nuevo Jerusalén, puede ver. Es muy obvio. Entonces en el centro y tiene los tribus, exactamente como esto, alrededor del Nuevo Jerusalén. Es algo increíble. Es simplemente una imagen. Un día veremos eso en la Cristo, centro de su vida. Esto es un problema. Es un problema. Porque solo un vida. Dios otra cosa. Y yo no tengo la respuesta por usted. Pero ora. Su tiempo, cuando está en su casa, ora. Cristo está en el centro de mi vida. O hay otra cosa. Y Dios, la verdad, centro de mi vida. Es mi deseo. Bueno, capítulo 3, en versículos 1 al 4, tenemos el nombramiento del sumo sacerdote Aarón y hijos sacerdotes. El versículo se enfoca en estos versículos, vemos sus y vemos que ellos son responsables de dos cosas. Primero, la protección. Nadie era permitido al tabernáculo excepto nada más. No hay otra persona está permitido a entrar al tabernáculo. Si alguien más entraba al tabernáculo, debe pagar por le parezca extremo. Y esas son instrucciones. Es las instrucciones de Dios que debían ser obedecidas. El propósito de esto es que Dios castigará toda la nación por el pecado de una persona. Segundo, la construcción y traslado del tabernáculo y ¿por qué los levitas?
levitas, de Dios eran primogénitos de todas las tribus, fueron dedicados como había sucedido durante la primera. Pero a esa figura la tribu de los levitas, y por eso vieron en los de Israel. El censo levita que en el capítulo 3 que hay tres diferentes clanes, o dicen posiblemente el fueron 10,000. Pero y tres, el de la fueron el 22,000. Entonces, ¿qué hicieron con la diferencia de por los dos total tenemos 1,300. Pero por
Esto fue el precio de redención cada uno de nosotros éramos pecados y fuimos comprados del esclavo preciosa de Cristo, que vale mucho. Versículo dice, sabiendo una manera de vivir, cosas corruptas, sino con la sangre de Dios Cristo. Qué increíble de cero para igual. Que Dios quien quitó nuestro. En capítulo 4 terminamos. Leamos versículos 1 a 2. Jehová tenía y 50 en versículos del clan de Coat eran empacar, desempacar los artículos. Eso es algo importante. Podían hacer eso. Dice aquí, veían o morirían. ¿Entienden? El artículo en versículos 20
los levitas de Gerson y Merari eran responsables de construir el templo. Que no tenemos un tabernáculo.